al mundo, reconciliar al hombre con Dios, que iba a reinar como rey y que Dios iba a estar con nosotros por 4000 años. Se ha prometido, profetizado que esto iba a suceder. Y luego llegamos al clímax de la historia, que comenzó con el nacimiento de este Salvador, o la Biblia lo llama el Mesías en hebreo, o el Cristo en griego. El Mesías o el Cristo son títulos que nos indican que Jesús, que es el Mesías y el Cristo, es el que cumplió estas profecías, es el que fue prometido. Y él llegó, nació hace 2000 años aproximadamente. Y eso es lo que celebramos la semana pasada, su nacimiento, la Navidad. Pero solamente fue el comienzo del clímax, y hoy vamos a continuar y estamos viendo el resto de la historia. Entonces nos quedamos en el clímax la semana pasada con el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, el Cristo prometido. Esta semana hemos celebrado su nacimiento. Ahora vamos a continuar y ver el resto de la historia. Entonces el clímax comienza con el nacimiento o la llegada del Mesías prometido. Pero vino y nació con un propósito. Aproximadamente 33 años después de su nacimiento, sucedió algo. Murió. Su muerte es el evento más conocido, más importante de la historia humana. Desde que todo comenzó con Adán y Eva en el huerto de Edén hasta la fecha, el evento más importante, el clímax de toda la historia humana, es la muerte del Mesías. Celebramos su llegada y su nacimiento, que es algo muy importante, porque sin haber venido y nacido un ser humano no podría haber muerto por nosotros, pero su muerte es el evento climático más importante de la historia. Entonces vamos a continuar con esta parte de la historia. Vimos su nacimiento y vimos que llegó precisamente como Dios había prometido. Llegó en Belén, donde Dios había prometido que iba a nacer. Nació de una virgen, como Dios prometió que iba a nacer. Cumplió todas las profecías, vino del linaje especificado por Dios, incluso en el tiempo especificado por Dios. Lamentablemente, cuando vino, mucha gente, la mayoría de las personas, no lo esperaban. Dijimos la semana pasada que creyentes por 4000 años, desde Adán y Eva hasta la llegada del Mesías, creyentes habían esperado la llegada del Mesías. Y cuando llegó había gente que lo estaba esperando. Hablamos de Simeón, ¿verdad? Hay otra mujer que no mencionamos que se llama Ana. Había gente esperando la llegada del Mesías, creyentes que creyeron las promesas de Dios. Pero lamentablemente muchos no estaban esperando. Muchos no creyeron que Él era el Mesías. Nosotros dijimos la semana pasada que había muchos testimonios comprobando que Él era el Mesías que se esperaba. Tenemos el testimonio de las profecías, el testimonio de los ángeles, de Simeón, de la estrella, etc. Pero había gente que no creía a pesar de todo esto. Mucha gente estaba distraída. Tenemos dos grupos específicos que queremos mencionar. Uno, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, que eran hombres judíos, eran hombres que estudiaban la Biblia, incluso las profecías, incluso sabían que el Salvador debía nacer en Belén, sabían que debía nacer de una virgen, y eran personas muy religiosas. Sin embargo, estaban distraídos con la propia religión, y cuando llegó el Mesías no lo esperaban. En vez de esperar por la salvación de Dios que Dios había prometido, ellos intentaban ganar su propia salvación por medio de sus obras. Estas personas, aunque eran judíos y eran del pueblo especial escogido por Dios, por medio del cual iban a ser el Mesías, y ellos, si alguien estaba esperando el Mesías, ellos debían estar esperando el Mesías, pero ellos lamentablemente estaban tan distraídos con sus intentos de salvarse a sí mismos que no reconocieron al Salvador cuando llegó. Ellos habían tomado la ley de Dios del Antiguo Testamento
y habían hecho una serie de reglas que guardar. Y pensaron, si guardamos todas estas reglas, vamos a estar bien con Dios. Y ellos dedicaban su vida a hacer buenas obras, que es muy bueno, que debemos hacer estas cosas, ¿verdad? Pero pensaron, y el error que cometieron fue pensar, si nosotros guardamos estos mandamientos, podemos salvarnos a nosotros mismos, en lugar de esperar al Salvador que Dios había prometido. Entonces se hicieron muchas reglas, además de las reglas que Dios había dado, ellos hicieron reglas adicionales, pensando que esto los iba a hacer aún más espirituales. Intentaban guardar estas reglas, y cuando llegó el Mesías no lo reconocieron como tal. Tenemos otro grupo de personas que eran los romanos. Los romanos ni siquiera buscaban al Mesías, no lo tenían en cuenta, ni siquiera conocían las profecías ni las promesas de Dios. Ellos estaban viviendo completamente inconscientes de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios había prometido. No pusieron atención a las profecías, no les importaban las cosas de Dios, les importaban las cosas materiales del mundo. Tenían cosas, tenían metas en sus vidas, pero eso no involucraba a Dios. Entonces, cuando llegó Cristo, llegó el momento más esperado de la historia. Muy pocos lo estaban esperando, y la gran mayoría de las personas estaban distraídos por su ambición o por su religión. Y cuando llegó el Salvador, no lo reconocieron y no lo recibieron. Así que, ¿qué hicieron? Los romanos, los fariseos, mataron al Mesías. Vamos a ver en Lucas 23. Empezamos la semana pasada en Lucas capítulos 1 y 2. Ahora vamos a casi al final del libro, Lucas 23, versículos del 23 al 25 para comenzar. Lucas 23, del 23 al 25. Lucas 23, del 23 al 25. Dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Quiénes están gritando a grandes voces para que crucifiquen a Jesús, el Mesías? Dice, los principales sacerdotes, o sea, eran los líderes religiosos que están pidiendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces Pilato, el gobernador romano, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces podemos ver aquí a los líderes religiosos queriendo crucificar al Mesías, y a Pilato, que está desinteresado, no le importa realmente, no reconoce a Cristo por quien es, y lo matan. Brincamos al versículo 32 y dice: llevan también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Lo mataron no creyendo que había llegado el Mesías como Dios prometió. Sin embargo, era el Mesías que Dios había prometido. Y llegamos a este punto y parece, en el clímax de nuestra historia, que el enemigo ha ganado, ¿verdad? Pero continuamos leyendo. ¿Y qué sucede después? En Lucas 24. Lucas 24. Parece que el enemigo ha derrotado a Dios, ha impedido sus promesas,
Sin embargo, en un giro de trama colosal, vemos que esto fue el plan del Mesías desde el principio. Desde que llegó, tenía este plan. Vamos a leer lo que sucedió en Lucas 24, del 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Después de 3 días, Jesús resucitó. Esto era el plan desde el principio de Dios. Si regresamos en la historia a Juan capítulo 10, antes de su muerte, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús había dicho que esto iba a suceder. Juan capítulo 10, del 17 al 18. Cristo, hablando con sus discípulos, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, aún antes de morir, Jesús da otra profecía y dice: voy a morir, voy a poner mi vida, lo voy a hacer voluntariamente y voy a volver a tomar mi vida. O sea, voy a resucitar. Ahora, esto no era algo nuevo, porque aún en las profecías del Antiguo Testamento, antes de la llegada de Cristo, se había profetizado por otros profetas la muerte, el sufrimiento y aún la resurrección de Cristo. Pero Cristo, aún antes de morir, dijo: esto es lo que va a pasar. Era el plan de Dios. Ahora, ¿por qué habrá planeado Dios hacer eso? Es una manera extraña de ganar la victoria sobre el enemigo, ¿verdad? El morir, ¿cómo te va a ayudar a ganar contra el enemigo? ¿No es el punto matar al enemigo y no a ti mismo? Pero vemos que así se cumplieron las profecías que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de Isaías 53, 5? Vamos a volverlo a ver. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5 nos dice que el Mesías, el que iba a venir a salvarnos, iba a sufrir, pero con un propósito. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de venir el Mesías, se profetizó que él iba a venir y que él iba a ser herido, molido, castigado, y por su llaga iba a sanarnos a nosotros. ¿Se acuerdan que en Génesis 3 se abrió una brecha entre Dios y el hombre? El hombre fue separado de Dios por su pecado. Por su muerte, Cristo vino a cerrar esta brecha, reconciliar al hombre con Dios. Y se cumplió también la promesa que había dado hace 4,000 años en Génesis 3. ¿Se acuerdan lo que había dicho Dios a la serpiente en Génesis 3:15? Dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer que Dios menciona en Génesis 3:15 es Jesús. Jesús, simiente de la mujer, vino para confrontar al enemigo y para vencerlo, pero dijo algo
que la serpiente iba a herirlo en el calcañar. Una herida en el calcañar es una herida fatal, es una herida que te mata permanentemente. No, es una herida, pero no es el final. Una herida en la cabeza es una herida fatal, ¿verdad? Dijo a la serpiente, ¿tú le vas a herir? Sí. E incluso la serpiente pensó que había matado permanentemente al Mesías, al Salvador. Pero dijo, pero la simiente de la mujer, el Mesías, Jesucristo, te va a herir en la cabeza. Y precisamente cuando Cristo murió, pareció que el enemigo había ganado. Le hirió en el calcañar, pero cuando resucitó, aplastó la cabeza del enemigo. Tuvo que morir porque, como vimos la semana pasada en Hebreos 9:22, la paga del pecado es muerte, eso en Romanos 6:23, y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a leerlo en Hebreos 9:22 otra vez. Hebreos 9:22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces tuvo que morir, fue su plan, lo hizo a propósito, murió en la cruz y resucitó. ¿Por qué? Porque tuvo que morir para pagar el precio de nuestro pecado, sangre. Y dijimos la semana pasada, tiene que ser sangre inocente. Y Cristo dio su sangre inocente por nosotros los culpables. Y al hacerlo, al morir por nosotros, se cumplió el acto de amor más extremo que hemos visto jamás en la historia humana. Dios dio su vida por nosotros. Mira lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13. En Juan 15:13, Cristo está hablando. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La demostración suprema del amor de Dios es que dio su vida por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Pagó así la sentencia por nosotros, pagó la pena de muerte en nuestro lugar. ¿Se acuerdan que la consecuencia del pecado es la muerte? Y cuando el hombre pecó, desde Adán y Eva hasta hoy, todos morimos porque todos pecamos, y es nuestra sentencia. Pues Cristo vino, nació de una virgen, era Dios, y se hizo un hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y como un hombre dio su vida inocente y pagó la pena de muerte en nuestro lugar. Ahora, si alguien es culpable, debe pagar su sentencia. Por ejemplo, si uno vuela el alto y recibe una multa, debe pagar su multa. ¿Por qué? Porque rompió la ley, cometió una infracción, y por su infracción debe pagar la multa. Pero si alguien más paga la multa, entonces la persona que cometió la infracción no tiene que pagar, porque otro inocente pagó en su lugar. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida, derramó su sangre inocente y pagó por nosotros. Nosotros que éramos y somos culpables de pecar, Dios pagó por nosotros, y así pudo reconciliar al hombre con Dios. Así pudo cerrar esta brecha que se abrió entre Dios y el hombre cuando el hombre decidió pecar contra Dios. El Mesías vino y nació y murió para que el hombre pudiera vivir otra vez. Desde Adán y Eva el hombre ha muerto, pero Cristo vino para que pudiéramos vivir otra vez, vivir eternamente, tener vida eterna después de esta vida. Y vamos a ver esto más adelante en el mensaje.
Al morir en la cruz, Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y al resucitar, venció al enemigo. Mencionamos la semana pasada que el enemigo se presenta en la serpiente, el enemigo de Dios, en la muerte y en el pecado. La Biblia presenta a la serpiente, al pecado, a la muerte como el enemigo, pero Cristo al resucitar venció a todo. Venció la serpiente, venció la muerte, venció el pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Del 55 al 57. 1 Corintios 15, del 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte y venció el pecado, y a nosotros nos da la oportunidad de decirle al pecado y a la muerte adiós. Porque Él ya pagó por nosotros. Pagó la pena de muerte en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que pagarlo. Mira lo que dice Apocalipsis 1, del 17 al 18. Apocalipsis 1, del 17 al 18. Aquí Juan ve a Jesucristo resucitado en su majestad y en su gloria. Y dice en Apocalipsis 1, 17, que Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo murió, cumplió las profecías. Murió por nuestros pecados, pagó la pena de muerte por nosotros, pero cuando resucitó, venció a la serpiente, hirió su cabeza, venció el pecado y venció la muerte. Y a nosotros nos da ahora la oportunidad de ser salvos de la muerte y del pecado y de la serpiente por medio de lo que Él hizo por nosotros. Así que el clímax de la historia comienza y termina con la vida terrenal de Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, cuando Él llegó y nació, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados y cuando Él resucitó al tercer día. Ese es el clímax de la historia que empezó en el jardín de Edén con Adán y Eva, y 4000 años después el clímax: Cristo llega, muere, resucita. Y entonces entramos en la siguiente parte de la historia, que es la caída de la acción. La caída de la acción. Dios, el protagonista de la historia, ha ganado la batalla contra el enemigo. Lo ha vencido, le ha herido la cabeza. Aunque la serpiente le hirió el calcañar, pero él hirió la cabeza de la serpiente. La victoria ahora es suya. Y en esta parte de la historia, la caída de la acción, es donde entramos nosotros, porque es la parte del épico en que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nosotros ahora, debido a que Cristo vino y nació, debido a que murió en la cruz por nosotros y debido a que resucitó, nosotros ahora podemos ser salvos de nuestros pecados. Nosotros, como Adán y Eva, como descendientes de Adán y Eva, nacimos en pecado, como vimos en los Salmos la semana pasada. Fuimos formados en pecado, nacimos en pecado, nosotros somos pecadores, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos ganado la muerte.
por nuestro pecado, pero Cristo pagó la pena de muerte por nosotros y nosotros ahora podemos ser salvos de nuestros pecados, salvos de la muerte, salvos del enemigo, porque Jesús ha ganado la victoria por nosotros. Según su promesa, después de miles de años, conquistó al pecado y conquistó a la muerte, nos liberó de la fuerza de la esclavitud del enemigo, y por eso nosotros ya podemos ser salvos de nuestros pecados y de la muerte eterna. Ahora, para ser salvo, ¿qué debo entonces yo hacer? Cristo ya hizo el trabajo, ya ganó la victoria y me ofrece a mí la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, me ofrece el librarme. Pero yo, ¿cómo puedo entonces tener esa victoria de la salvación? Bueno, la Biblia nos dice que hay 3 pasos que yo debo tomar. No digo que hay 3 cosas que hay que hacer, porque no por obras podemos ser salvos, pero hay 3 pasos que yo debo tomar que la Biblia especifica muy explícitamente, empezando en Romanos 3:23. Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a repasarlo. Romanos 3:23. Nos indica que todos estamos bajo esta misma condición que Adán y Eva, como pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para que yo sea salvo del pecado y de la muerte. El primer paso que debo tomar es que debo reconocer, o la Biblia usa una palabra teológica, lo llama confesar. Yo debo confesar o reconocer o admitir que yo soy pecador, que yo por mis acciones, por mi comportamiento, me he separado de Dios y merezco la muerte, que yo he creado una brecha en mi relación con Dios porque yo, tal como Adán, tal como Eva, he desobedecido sus mandamientos. Y Él me ha dicho que no debo mentir y he mentido. Me ha dicho que no debo tomar lo que no es mío y he tomado cosas que no son mías. Me ha dicho que no debo codiciar y he codiciado. Dios me ha dicho qué hacer, qué no hacer con mi vida. Yo he ignorado sus mandamientos, yo he pecado contra Dios. Y si yo quiero ser salvo de mis pecados, debo reconocer, admitir, confesar: yo soy pecador. Yo no puedo tener una relación con Dios en mi condición actual. Pero mira lo que dice 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Todos somos pecadores, pero dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál es la condición? Para que Él nos perdone los pecados, para que nos limpie de toda nuestra maldad, ¿cuál es la condición? Dice: si confesamos. Porque si yo no quiero reconocer mi pecado, no le puedo pedir a Dios que me perdone los pecados. ¿Tiene sentido? Hay 2 alternativas. Puedo confesar mi pecado, o las alternativas son que yo puedo negar mi pecado. Yo puedo decir: no, yo no soy pecador, yo no soy tan malo, no, yo soy buena persona. Puedo negarlo. Pero si yo quiero que Dios me perdone, dice, tengo que confesar o reconocer, admitir: yo soy pecador. Puedo negarlo y decir: no, yo soy buena persona. O puedo justificar mi pecado. Puedo decir: bueno, mira, sí he hecho cosas malas, pero son justificadas. He mentido, pues sí he mentido, pero lo hice con buenas intenciones. Dios lo entiende. Dios conoce mi corazón, sabe que no quería hacerle daño a nadie, ¿verdad? O decimos: pues sí, claro, he hecho, pero yo no soy tan malo como el vecino. Él ha hecho peor que yo, ¿verdad? Como seres humanos nos gusta negar nuestro pecado, nos gusta justificar el pecado, pero dice Dios: mira,
¿Tú quieres que yo te perdone? Yo te puedo perdonar porque ya pagué la pena de muerte en la cruz por tus pecados, pero tienes que admitir que no está bien la forma en que estás viviendo. Tienes que reconocerlo. Porque si tú dices, Dios, perdóname, pero voy a seguir viviendo así como estoy, entonces, ¿perdonarte por qué? El confesar el pecado viene con un cierto arrepentimiento, el decir, mira, reconozco que estoy mal y que no puedo seguir viviendo mi vida así. Ahora, cuando dice confesar, hay religiones que dicen tienes que confesar a fulano o al otro, pero la Biblia aquí es muy claro. ¿A quién debemos confesar nuestro pecado? A Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que nos va a perdonar? Dios. ¿Me pueden confesar sus pecados a mí? Pero yo no les puedo perdonar. ¿Por qué? Porque yo no soy el que di mi vida inocente en la cruz. Yo no derramé mi sangre inocente porque no tengo, porque yo soy tan culpable como ustedes. De hecho, ¿qué leímos en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Esto incluye a un servidor, incluye a su pastor Larry, incluye al Papa, si viene de la religión católica. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, el único que puede perdonarnos es Jesús. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? A Jesús. Para ser salvos no tiene que venir a decirme sus pecados, tiene que decir a Dios, mira Dios, yo reconozco que soy pecador, lo entiendo y me arrepiento, entiendo que estoy mal. Es el primer paso. El segundo paso, hay que creer todo lo que Dios nos registró aquí de Jesucristo, de que Él vino y que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Hay que creerlo. Hay que creer que Jesús, siendo Dios, bajó del cielo y se hizo un hombre, que siendo hombre murió en la cruz por nuestros pecados y que estando muerto resucitó y que ahora estando vivo nos ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna a todo aquel que confiesa sus pecados y le pide el perdón y la vida eterna. Hay que creer eso, porque si uno no lo cree, pues no le puede pedir que le perdone, ¿verdad? No le puedo pedir a alguien que me perdone si no creo que me puede perdonar, ¿verdad? Y Jesucristo no puede perdonarnos a menos que haya muerto por nuestros pecados y resucitado, como dice la Biblia, ¿verdad? La única manera de que alguien pudiera perdonarnos sus pecados es haber pagado por ellos. Si vuelas el alto y la policía te da una multa, yo te puedo decir, mira, no lo pagues, no te preocupes, yo te lo perdono. Yo te perdono la multa, no tienes que pagarlo. ¿Yo puedo hacer eso? No puedo, ¿verdad? ¿Qué va a decir la policía? Josué no tiene ninguna autoridad para perdonar tu multa, ¿verdad? Eso te va a decir. No puedo perdonar tu multa a menos que yo te lo pague. Ahora, si tienes una multa y yo voy al UCE y yo pago tu multa, entonces te puedo decir, no tienes que pagar la multa, te lo perdono, yo ya te lo pagué. No me tienes que reembolsar, te lo perdono. Al pagar tu multa, yo me compro el derecho de perdonarte. ¿Tiene sentido? Ahora, si Cristo no haya muerto por tus pecados, no puede perdonarte. Y si no haya resucitado, sigue muerto y no puede perdonarte. Pero la Biblia dice que Él vino y murió y pagó la pena de tu pecado y que resucitó y está vivo y te puede perdonar si tú se lo pides. Pero tú tienes que creerlo. Y si no crees que Cristo murió por tus pecados y resucitó y que te puede perdonar, no puedes entonces recibir el perdón y la salvación y la victoria que te ofrece. Tienes que creerlo. Lo que nosotros creemos determina lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos refleja lo que nosotros creemos.
Y si yo no creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó y que me puede perdonar los pecados, entonces no voy a recibirle. ¿Por qué? Porque no lo creo. De hecho, cuando estamos compartiendo el Evangelio, a veces tomo un folleto y le digo a la persona: mira, yo te quiero regalar un sobre. Ese sobre tiene 10 millones de pesos y te lo voy a regalar. Es tuyo. Te lo estoy regalando. Y se los ofrezco. Pero ¿sabe qué pasa? No me lo reciben, no me lo aceptan. Le digo: mira, te estoy ofreciendo un sobre con 10 millones de pesos. Pero sigue en mi mano. Y luego les pregunto: ¿por qué no lo recibiste? ¿Por qué no lo agarraste? ¿Por qué no lo tomaste de mi mano cuando te lo ofrecí? Me dicen: no sé. Le digo: yo sé por qué no lo tomaste. Porque no crees que tengo un sobre con 10 millones de pesos en mi mano. Porque si lo hubieras creído, lo hubieras agarrado. ¿Me explico? Pero si no crees, no lo vas a recibir. Para poder recibirlo tienes que creer. Y si quieres el perdón que Cristo ofrece, tienes que creer que te está ofreciendo el perdón de tus pecados. Tienes que creerlo para poder recibirlo. Por eso la Biblia dice que la salvación es por fe. Fe quiere decir lo que crees. Y si no crees, no lo recibes. Pero si lo quieres tener, lo puedes tener, pero tienes que creer. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados y que resucitó. Pero no es suficiente creer que murió y resucitó, porque muchos creen eso. Sino que hay que creer que murió y resucitó y que Él puede perdonar ahora tus pecados y darte vida eterna. Porque si tú dices: creo que Cristo murió y resucitó, pero yo tengo que aún ganarme la vida eterna con mis obras, entonces no estás creyendo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que tienes que creer que Él puede perdonar tus pecados. Si tú dices: creo que murió y resucitó, pero creo que yo tengo que ganarme la vida eterna, entonces eres como uno de los fariseos, que en lugar de depender del Salvador, dependían de sus propias obras religiosas. Y Cristo no condenó más a nadie que a los fariseos, a los líderes religiosos, que pensaron que por sus obras iban a ganarse la vida eterna. ¿Se acuerdan de la confesión? La confesión es decir: yo estoy mal, yo admito que estoy mal, que no soy buena persona. Si confiesas y reconoces que no eres buena persona, entonces ¿cómo piensas que por tus buenas obras vas a ganarte la vida eterna? Si crees que por tus buenas obras te vas a ganar la vida eterna, entonces no estás confesando tu pecado. Confesión dice: yo entiendo, yo sé que no puedo salvarme a mí mismo. Y la fe dice: pero yo creo que Cristo puede hacerlo. Yo no puedo salvarme, pero Él puede. ¿Por qué? Porque murió en la cruz por mis pecados y resucitó y me ofrece el perdón. ¿Qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si regresamos un libro hacia atrás a Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Hechos 16, del 30 al 31. Aquí a Pablo se le hace una pregunta. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero le está preguntando aquí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo podemos ser salvos? No les dijo: ve y cumple con todos los sacramentos, o ve y haz estas buenas obras, o ve y paga esto y el otro. No, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué hay que creer? Hay que creer que Él puede salvarme. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz y resucitó.
Si no creo eso, no puedo ser salvo. Entonces, para tener la salvación, yo debo tomar 3 pasos. 1, confesar o admitir o reconocer mi pecado. 2, creer que Cristo murió por mi pecado y Él puede perdonar mis pecados. Y 3, debo pedirle que me salve. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Tú quieres que Jesús te salve? Pídeselo. Jesús, sálvame por favor. Y él dice, ok. ¿Qué dice? Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Él dice, yo a cualquiera le perdono. De los que quieren, de los que me invocan, de los que me piden que les perdone. Murió en la cruz por todos. Resucitó y nos ofrece el perdón a todos, pero dice, solo si tú quieres. Es tu decisión. Si tú invocas. A esto nosotros lo llamamos recibir a Cristo. En Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo. Pero ¿y por qué recibirlo? ¿Cómo recibirlo? Aquí nos dice, hay que invocar su nombre. Yo lo comparo con cuando me casé. Yo me casé hace más de 14 años. ¿Y saben cómo me casé? Yo dije 2 palabras mágicas. 2 palabras mágicas que cambiaron mi vida. ¿Saben qué 2 palabras mágicas dije para casarme? Sí acepto. Cuando yo dije de esas 2 palabras, sí acepto, me convertí de soltero a esposo. Con 2 palabras. ¿Saben por qué estas 2 palabras son tan importantes? Porque reflejan una decisión voluntaria que yo tomé de recibir a mi esposa como esposa. Yo dije, sí acepto, oficialmente y formalmente recibí a mi esposa porque yo había tomado la decisión en mi corazón, quiero casarme con ella. Ahora, cuando se casan 2 personas se le hace la pregunta, ¿quieres casarte con esa persona? Sí. Bajo protesta de decir verdad, tienes que jurar, estoy diciendo la verdad, sí. ¿Nadie te está obligando? Nadie. ¿Es tu voluntad propia hacerlo? Sí, es mi voluntad propia hacerlo. Entonces firma. Ok, firmo. ¿Verdad? Porque es una decisión voluntaria que cada quien tiene que tomar. Yo quiero recibir. Ahora, cuando recibí a mi esposa, fue una decisión voluntaria propia. Y entendí al tomar la decisión que viene con ciertos... va a haber cambios en mi vida. Cualquier relación viene con beneficios y responsabilidades, ¿verdad? Cuando yo me casé, yo sabía que iba a recibir los beneficios de tener una esposa y también la responsabilidad de tener una esposa. Iba a haber cosas que me iban a beneficiar, pero también iban a haber cosas que yo iba a tener que hacer como esposo. Y yo decidí tomar la decisión sabiendo que esto va a cambiar mi vida. Y desde el momento en que yo me casé, mi vida ha cambiado por completo, no ha sido igual. Desde ese momento que dije, sí acepto, cambió por completo. Cuando yo tomé la decisión y dije, sí acepto, recibí a mi esposa como mi esposa, mi vida cambió. Cuando nosotros decidimos, sí quiero recibir al Salvador, a Jesucristo, esto inicia una nueva relación con Dios. Y viene con beneficios y viene con responsabilidades. Beneficios es que me ofrece el perdón de mis pecados, me ofrece vida eterna, me ofrece un hogar en el cielo con Él para siempre. Las responsabilidades es, ahora guarda mis mandamientos, ¿verdad? Todos los mandamientos que has ignorado toda tu vida en tu pecado, ahora obedece mis mandamientos. Un buen hijo tiene la responsabilidad de obedecer a su padre. Dice, mira, yo te quiero perdonar,
Pero si tú me estás pidiendo que te perdone, estás reconociendo que está mal lo que estás haciendo. Y vine con una intención en el corazón de decir, pero Dios, cámbiame. No quiero seguir viviendo como antes. Si tú dices, Dios, sálvame de mis pecados, pero voy a seguir viviendo en pecado, entonces no estás confesando tu pecado, porque la confesión dice, estoy mal. Y si tú dices, sálvame, pero voy a seguir, entonces tú estás diciendo, no, pero estoy bien. Entonces el decirle, sí acepto a Cristo, quiere decir, yo te estoy recibiendo como mi Salvador. Y yo sé que tú me vas a perdonar. Y también sé que tú esperas de mí que yo sea un hijo obediente de ahora en adelante. Que yo cambie mi vida. Que mi vida desde ahora en adelante no va a ser igual como cuando me casé. Yo sabía, al casarme mi vida no va a ser igual, jamás. Va a cambiar. Y al recibir a Cristo mi vida no va a ser igual, va a cambiar. Y eso es lo que quiero. Ahora, hay mucha gente que reconoce su pecado. Hay mucha gente incluso que cree que Cristo murió en la cruz por su pecado y resucitó. Pero solo los que quieren recibir a Cristo le van a invocar y le van a decir, por favor, perdóname, te recibo como mi Salvador. O en otras palabras, sí acepto. Porque hay quienes dicen, si la acepto, entonces tengo que cambiar. Y por eso no lo quieren hacer. Por eso digo, el tercer paso es que tú tienes que aceptar voluntariamente. Es tu propia decisión. Dios te ofrece la salvación, se lo ofrece a cada uno. Dios te dice, yo te perdono, yo te doy vida eterna. Si confiesas tus pecados y crees que yo te pueda perdonar, y no vas a depender de tus obras, sino vas a depender de mí. Y si tú quieres recibirme, es tu decisión propia. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. Hay veces que yo quisiera tomar la decisión por otro, que reciba a Cristo, porque yo quiero que reciba a Cristo, pero si la persona no quiere, yo no puedo obligarlo a recibir a Cristo. Cristo nació, murió, resucitó. Y ahora nos ofrece la oportunidad de ser salvos. Para ser salvo hay 3 pasos. Tengo que reconocer mi pecado. Tengo que creer que Cristo puede salvarme. Y yo voluntariamente tengo que recibirlo o aceptarlo. Decir, yo te pido que me salves. Dios no va a hacer algo contra nuestra voluntad. O sea, no va a salvarnos si nosotros no queremos ser salvos. Pero si queremos ser salvos, Él está dispuesto a salvar a todo aquel que invocare su nombre, cualquier persona que se lo pide. Nosotros, sin embargo, podemos ser como los fariseos. Podemos rechazar la salvación del Mesías. Podemos intentar llegar a Dios por medio de mi religión, por medio de mis buenas obras, por medio de guardar ciertas reglas. Es decir, yo voy a llegar a Dios a mi manera, como lo hicieron los fariseos. Eso no va a funcionar. Podemos ser como los romanos, podemos ignorar a Jesucristo, podemos fingir que no existe, fingir que nada de eso sucedió, fingir que no existió Adán y Eva, fingir que no hay pecado, fingir que Cristo no murió en la cruz. No prestarle nada de atención a este épico navideño. Puedo ignorarlo, pero esto va a resultar en ¿qué? Voy a pagar la pena de muerte por mí mismo y no voy a tener perdón de mis pecados, no voy a tener la vida eterna. Pero los que han aceptado la salvación que Cristo nos ofrece, mira lo que nos dice en Juan 14. Juan 14 del 2 al 3. Juan 14 del 2 al 3. Cristo dijo antes de su muerte: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para los que hemos recibido a Cristo, la salvación del Mesías, estamos esperando que Cristo regrese por nosotros. Nos ha prometido preparar un lugar. ¿Y se acuerdan las profecías que leímos? De que Él iba a ser el rey sobre todas las naciones, que iba a reinar para siempre sobre el trono de David. Nosotros creemos que Él va a cumplir esas promesas también. De hecho, esto nos lleva a la resolución, al denouement, o a la conclusión de este épico. Nosotros seguimos en la parte que es la caída de la acción. No hemos llegado al final del épico todavía, pero sabemos cómo va a terminar, porque Dios ya nos dijo cómo va a concluir esta historia. Mira lo que nos dice en Apocalipsis. Tal como Dios por 4000 años nos habló de la venida del Mesías, también en su palabra nos ha prometido que viene en el futuro. Por 4000 años la gente, los creyentes en la palabra de Dios esperaron que se cumplieran las promesas y creyeron, Dios va a hacer lo que dijo. Ahora nosotros seguimos esperando también en las promesas que Él dijo que van a suceder en el futuro. Y nosotros, si creemos, seguimos esperando el cumplimiento de estas promesas. Mira lo que dice Apocalipsis 20, del 7 al 10. Nos estamos brincando hasta el final de la historia, ¿ok? Hay algunas cosas que suceden antes, podemos investigarlo en otro estudio, pero vamos a brincar hasta el final para ver la conclusión. Del 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes? A todos los enemigos de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y estarán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Dios promete que al final uno va a derrotar por última vez a Satanás. Será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Continuamos en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué va a suceder al final? Satanás, el diablo, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero también aquí dice todos los que no han sido salvos. Esto no aplica a los que son salvos. Todos los que no son salvos van a ser juzgados. ¿Por qué? Por sus obras. O sea, Dios le va a juzgar a cada uno y va a decir: tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. ¿Quieres depender de tus obras para llegar al cielo? Mira a dónde te van a llegar tus obras, porque ninguno de nosotros hemos vivido sin pecado. Si Dios nos juzga por nuestras obras, ya nos dice a dónde vamos a ir: al lago que arde con fuego y azufre, con el diablo. Vamos a ir a lo que nosotros llamamos el infierno, porque es un lago de fuego. Ahí vamos a ir. Si en lugar de recibir a Cristo dependemos de nuestras obras, porque Él va a juzgar nuestras obras y a ninguno le salió bien, ¿verdad? No quieres que Dios te juzgue por tus obras, porque tus obras no han sido buenas, ¿ok? Todos los que dependen de sus obras, Dios los va a mandar al lago de fuego. Al diablo lo va a mandar al lago de fuego. ¿Y qué más? Dice el Hades y la muerte.
serán lanzados en el lago de fuego. O sea, Dios, por última vez, va a juzgar y va a derrotar finalmente a la serpiente, al pecado, a la muerte. Ya no van a existir. Esa es la conclusión, pero continuamos leyendo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, para siempre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros celebramos que Dios vino a la tierra una vez, hace 2000 años, pero Dios dice que va a regresar y que va a estar para siempre con nosotros. No solamente por 33 años, hace 2000 años, sino que va a estar para siempre con nosotros. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, va a suceder. Lo puedes creer o lo puedes ignorar, pero si lo crees o no lo crees, va a suceder. Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, a todo aquel que invocare. Pero ¿y si no quieres? Te puedo juzgar por tus obras y te puedo lanzar al lago de fuego. Pero si tú quieres, si tú reconoces tu pecado y crees en mí y tú me aceptas, gratuitamente te perdono y te doy vida eterna. Y vas a vivir nuevos cielos, nueva tierra, Dios contigo para siempre. Eso es lo que le promete a los que creen y aceptan sus promesas. Ahora, todo comenzó hace 6000 años, cuando Dios, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. Creó al ser humano, lo puso en el huerto de Edén, y el hombre decidió pecar contra Dios, creando una brecha entre Dios y el hombre. Y Dios empezó a actuar. Hizo una promesa tras otra, tras otra: voy a venir y voy a reconciliar la situación. El clímax de la historia sucedió hace 2000 años, cuando Cristo nació, murió en la cruz, resucitó, y ahora nos dice: todo aquel que quiere puede ser salvo, y el que es salvo, así va a concluir la historia. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que le espera el futuro. Ahora, promete regresar. Yo creo que esto va a suceder pronto. La primera vez tardó 4000 años en venir. Ya han pasado 2000 años más. Puede tardar. Para Dios el tiempo no es gran cosa. Pero estoy viendo lo que está sucediendo en el mundo. Y estoy viendo que cuando Cristo vino por primera vez, el mundo estaba preparado de manera única para recibirlo. Y de la misma manera que estaba preparado el mundo para recibirlo la primera vez, vemos que está sucediendo lo mismo hoy en día que sucedió hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando Cristo vino, el imperio romano dominaba todo el mundo. Y habían ciertas características que vinieron del imperio romano. Hubo un aumento en comunicación, hubo un lenguaje en común en todo el imperio. Griego, luego latín, fueron lenguajes universales en ese tiempo. Hubo una paz relativa en el mundo, lo que llamaban la paz romana, o la paz romana, debido a que los romanos dominaban todo. Pues no había tanta guerra entre naciones, porque todos estaban bajo el gobierno romano, y eso llevó a lo que los historiadores llaman la paz romana. También hubo
un aumento en la facilidad del transporte en todo el mundo. Los romanos construyeron caminos que de Roma llegaron a cada parte, a cada extremo de su imperio. Y la gente podía con seguridad relativa viajar a cualquier parte del imperio por los caminos. Que antes era muy peligroso viajar porque te pueden atacar en el camino, pero el ejército romano daba protección y seguridad para que la gente pudiera viajar, pudiera comunicarse, pudiera vivir relativamente en paz. Y hoy vemos que está sucediendo lo mismo. En todo el mundo, los Estados Unidos no es un imperio, o no lo llamamos un imperio, pero realmente cumple la misma función que el imperio romano, en que está no necesariamente controlando el mundo, pero está influenciando a todo el mundo. De tal manera que cuando otras naciones entran en guerra, lo que hace los Estados Unidos realmente influye mucho en lo que sucede en las guerras. Esto está promoviendo una paz relativa en el mundo que no ha existido desde el tiempo de los romanos. Hay un aumento en comunicación en todo el mundo. Hay un aumento en la facilidad del transporte. Puedes llegar a cualquier parte del mundo en avión, en carro, en tren. Hay un lenguaje universal de comercio, que es el inglés. En todas partes del mundo, hay gente que habla su idioma y habla el inglés, tal como en el Imperio Romano. Vemos cómo el mundo está en una posición única en la historia para recibir otra vez al Mesías, como lo hizo la primera vez cuando vino. Son cosas que observamos que nos indican, puede estar cerca su segunda venida. Pero lo que sí sabemos es que tarde o temprano va a cumplir todo lo que ha prometido. No sabemos cuándo, pero creemos que estamos más cerca que nunca. Regresemos a Juan 1. Empezamos la semana pasada, en el principio, el épico navideño. Y vamos a concluir otra vez donde comenzamos, en Juan capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el épico navideño. Amén. Eso es lo que ha sucedido en los últimos 6,000 años. Y lo celebramos cada año y recordamos el clímax de la historia, que Cristo vino y nació. Y en la Pascua recordamos que Él murió y que resucitó. Y cada año recordamos esta historia, este épico. Pero esta historia no es un drama ficticio. No es como las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos. Este épico es una historia real. De hecho, está ocurriendo alrededor de nosotros. Se está escribiendo la historia hoy en día. El mundo sigue rechazando al Mesías.
Los inconversos siguen muriendo en sus pecados. Se están yendo al infierno. Pero la muerte se ha vencido. Jesucristo ha ganado la victoria y sigue salvando a todo aquel que le pide salvación. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido la serpiente y nos ofrece salvación si uno lo quiere. Si uno acepta, puede tener la salvación. Y hoy, si estás aquí y no has sido salvo, gracias a Dios te ha regalado un día más de vida para tomar esa decisión importante en tu vida. Y quiero darte la oportunidad de ser salvo o rescatado por el Mesías hoy. Tal vez recibiste un regalo esta semana, un regalo navideño. Ese regalo es el regalo más épico que puedas recibir. Es el más importante que puedas recibir. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Segundo Corintios 5:17, va a ser el último versículo que buscamos. Mañana es año nuevo y entramos al año 2024. Segundo Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hacemos en el año nuevo? Quemamos el hombre viejo, ¿verdad? E iniciamos un nuevo año. Este año, ¿por qué no empezar el año nuevo como una nueva criatura? Despidiéndote del hombre viejo, empezando una nueva relación con Dios, con vida nueva y la promesa de cielos nuevos y tierra nueva y vida eterna. Quiero dar la oportunidad y esta mañana a todo aquel que está presente. Si has recibido a Cristo, como yo hace 14 años recibí a mi esposa, y en algún momento de tu vida has recibido a Cristo y has dicho: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador, quiero que me salves de mis pecados, reconozco mi pecado, creo que tú me puedes salvar y te pido que me salves. Si lo has hecho, como cuando yo me casé hace 14 años, eso ya es permanente, eso ya no lo tienes que volver a hacer. Yo no tengo que volver a casarme con mi esposa cada día para estar casado, ¿verdad? Me casé y estoy casado. Si has recibido a Cristo, eres hijo de Dios. Pero si no lo has hecho, y tal vez nunca lo hayas entendido, nunca habías entendido que Cristo murió por tus pecados, que resucitó, tal vez nunca habías entendido la importancia de la Navidad, de que Cristo nació por nosotros. Hoy te quiero dar la oportunidad. ¿Quieres recibir a Cristo? Lo puedes hacer. Cuando yo me casé, se me hizo la pregunta: ¿tú quieres recibir a esta mujer como tu esposa legítima para amarla, para cuidarla, etcétera, 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 hasta que la muerte los separe? Y yo dije: sí, acepto. Y se me dijo: repite conmigo estas palabras. Yo, Josué, te recibo como mi esposa legítima, te recibo como mi esposa legítima para amarte, etcétera, etcétera. Y yo lo repetí. Así me casé. Les quiero dar la misma oportunidad a ustedes. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo voy a repetir una oración. No son palabras mágicas, pero refleja tu deseo de corazón de recibir a Cristo. Y puedes en tu asiento donde estás repetir conmigo estas palabras si tú quieres recibir a Cristo para ser salvo. Pero ¿qué hay que hacer primero? Esto es para todo aquel que reconoce que es pecador y cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados y resucitó, y quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Puede orar conmigo. Vamos a cerrar todos los ojos, vamos a inclinar todas las cabezas. Yo voy a orar, y ahí en tu asiento yo voy a orar en voz alta, pero tú puedes orar en voz baja donde estás, ahí donde estás sentado. Si tú quieres recibir a Cristo, recuerde, hay que reconocer el pecado y decirle a Dios: yo reconozco que soy pecador. Hay que decirle: yo creo que tú moriste por mí y te quiero aceptar y recibir como mi Salvador. Eso lo vamos a decir cuando le oramos en ese momento. Si tú quieres recibir a Cristo en este momento, puedes en tu asiento donde estás repetir conmigo esto en voz baja mientras yo oro en voz alta. Señor Jesucristo, yo reconozco y admito
confieso que soy pecador. Merezco ir al infierno por mi comportamiento. Pero creo que tú me amas de tal manera que naciste por mí como hombre hace 2000 años, que diste tu vida por mí en la cruz y resucitaste. Creo que tú me puedes perdonar todos mis pecados. Y te pido en este momento que me perdones y que me salves del pecado y de la muerte, y que me des vida eterna. Quiero ser tu hija o tu hijo para siempre. Te acepto como mi Salvador y te pido que me cambies la vida y que me hagas nueva criatura a partir de hoy. Gracias por amarme y gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir los ojos. Quiero también hacer una aplicación más. Algunos hoy recibieron a Cristo como su Salvador. Entendieron el significado verdadero de lo que celebramos en la Navidad. Entendieron el épico navideño. Pero este épico navideño, así le he puesto yo el título, el épico navideño. La Biblia le pone otro nombre. ¿Sabe qué nombre le pone a eso la Biblia? Lo llama el Evangelio. El Evangelio es la historia que el hombre ha pecado contra Dios, pero Dios vino a rescatarnos muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando. ¿Y saben qué nos dice la Biblia? Que nosotros debemos compartir esta historia con cada persona del mundo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. Mañana comenzamos un nuevo año, 2024. El miércoles pasado, el hermano Nico nos compartió unas estadísticas. Cada sábado nosotros salimos a las 9 de la mañana como iglesia a compartir el Evangelio. Salimos a repartir folletos de la iglesia con el Evangelio y compartir con todo aquel que nos abre la puerta, porque tocamos buenos días. El que abre la puerta, le puedo compartir un mensaje de la palabra de Dios y le compartimos el Evangelio. En 2023, solamente hablando de los sábados cuando salimos a las 9 de la mañana, repartimos como iglesia 34,000 folletos. 2023. Eso no incluye a las otras iglesias de la red, Mérida Sur, Ciudad Coquel, San José Tzal. Solamente hablando de los que salimos los sábados, 34,000 folletos. Podemos hablar con 2,003 personas cara a cara y compartirles el Evangelio cara a cara. 2,003 personas. 385 creo que fue, oraron para recibir a Cristo como su Salvador, haciendo una profesión de fe. Yo sí creo y quiero recibir a Cristo. Gloria a Dios por lo que Él hizo en 2023. Pero mañana comienza 2024 y los sábados seguimos saliendo como iglesia, y nosotros necesitamos compartir esta historia épica con todos. Y no sabemos si Dios va a regresar antes de 2025. Así que tenemos un gran trabajo. Compartimos 34,000 folletos, pero nos dijo Nico, hay 1.1 millón de personas en Mérida. A esta velocidad tardaríamos aproximadamente 33 años en alcanzar a todos. ¿Qué quiere decir? Mañana todos hacemos resoluciones para el nuevo año, ¿verdad? Como iglesia vamos a hacer una resolución. Como iglesia en 2024 vamos a compartir este épico, el Evangelio, con más personas. Vamos a repartir más que 34,000 folletos. Vamos a hablar con más de 2,000 personas. Y si Dios quiere, más de 385 recibirán su regalo de la salvación. Va a ser nuestra resolución para 2024. Si hemos sido salvos,
hay que compartir más con más gente este año. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.